Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 14, del verso 1 al verso 13. Segunda de Crónicas del verso 14, del verso 1 al verso 13. Y a su nombre. Aleluya. Damos la bienvenida a los que nos acompañan hoy por primera vez. Para nosotros es un privilegio que usted esté hoy en este lugar. Nos honran con su presencia, pero yo creo que más se goza el cielo de que usted esté hoy aquí. Amén. El cielo se goza porque yo creo que el Rey de Gloria fue el que determinó que usted viniera. Usó a la persona que lo invitó, pero el propósito viene del cielo. Amén. Así que bendecimos sus vidas, sean bienvenidos todos los que nos acompañan hoy por primera vez y esperamos que el Dios de gloria hoy hable a sus vidas. Amén. Para gloria de su nombre. Vamos a Segunda de Crónicas capítulo 14. Dice la Biblia, la palabra de Dios: durmió Abías con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David, y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años. E hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de acera, y mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Quitó asimismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes, y estuvo el reino en paz bajo su reinado. Edificó ciudades fortificadas en Judá, por cuanto había paz en la tierra y no había guerra contra él en aquellos tiempos, porque Jehová le había dado paz. ¿Quién le dio paz? Jehová. Dice el verso 7. Dijo por tanto a Judá: edifiquemos estas ciudades y cerquémoslas de muros con torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra, porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios y le hemos buscado, y él nos ha dado paz por todas partes. Edificaron pues y fueron prosperados. Tuvo también Asa ejército que tenía escudos y lanzas, de Judá 300,000 y de Benjamín 280,000, que traían escudo y entesaban arcos, todos hombres diestros. Y salió contra ellos Será etíope, con un ejército de 1,000,000 de hombres, y 300 carros, y vino hasta Maresá. Entonces salió Asa con él, y ordenaron la batalla en el valle de Cefatá, junto a Maresá. Y clamó Asa a Jehová su Dios, y dijo: oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos, y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Verso 12. Y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. Y Asa y el pueblo que con él estaba los persiguieron hasta Gerar, y cayeron los etíopes hasta no quedar en ellos aliento, porque fueron deshechos delante de Jehová y de su ejército, y les tomaron muy grande botín. Padre, te bendecimos, Dios eterno.
Señor, este es tu día, el día que tú hiciste para que tu iglesia te adore, te exalte, para que, Señor amado, vengamos a tu templo. Hoy es el día de reposo. 6 días trabajarás, pero el séptimo será para tu Dios, dice la Biblia. Y aquí estamos, Dios, para exaltarte. Estamos para adorarte, estamos para darte gloria, pero también estamos para ser alimentados y nutridos por tu palabra. En el nombre de Jesús pedimos que nos hables. Amén y amén. Aleluya. Quiero hablarles en esta mañana bajo el tema beneficios de una reforma. ¿Cómo se llama la palabra de hoy? Beneficios de una reforma. Cuando usted ve en los países, cuando hay cambio de presidente, siempre existen reformas. ¿Sí o no? En diferentes áreas, diferentes ministerios. Siempre existen reformas con el fin y con el propósito, en algunos casos, de mejorar, ¿sí? De mejorar el funcionamiento de la área en el país, ¿sí? Pero muchas veces las reformas pueden no ser o no traer buenos beneficios, ¿sí? Así que cuando hay reforma hay un peligro, porque dependiendo el propósito con el cual se hace la reforma, así mismo va a ser el resultado. Entonces, en el caso de nosotros como hijos de Dios, estamos llamados a ser reformados. ¿Estamos llamados a qué? A ser reformados, a que en nuestra vida estemos diariamente reformando, ¿sí? Reformando, ¿sí? Y eso va a traer unos beneficios que van a ser satisfactorios para nuestras vidas. Déjeme decirle que el Dios de la gloria, al cual servimos y adoramos, es un Dios completo. Es un Dios que no tiene necesidad de nada. Y todo lo que Él nos manda hacer es para nuestro propio bien. ¿Está acá? Es para nuestro propio bien. De hecho, cuando hablamos de reforma, estamos hoy aquí glorificando el nombre de Dios como la Biblia manda, gracias a unas reformas que años atrás se hicieron. Hombres que se levantaron y trajeron reforma a la iglesia de esta época. Amén. Porque donde no hubiera habido esa reforma, la iglesia se hubiera ido a pique porque iba en declive. Iba en declive porque ya se estaban estableciendo normas de hombres, dogmas, ¿sí? Que no tenían nada que ver con los mandamientos bíblicos. Y allí se levantaron hombres reformadores y a raíz de eso, hoy la iglesia puede mantenerse en una verdad. ¿Está acá? Entonces, las reformas traen beneficios. Y de eso vamos a hablar hoy, de los beneficios de una reforma. El rey Asa, del cual estamos hablando en este pasaje, es conocido como el rey reformador. ¿Sí? El rey Asa. Es un rey que impacta mucho mi vida. Hay 2 reyes que los admiro en la Biblia y que he aprendido de ellos y que sigo aprendiendo y que cada que leo la Biblia aprendo algo de ellos. ¿Sí? Y es el rey Asa y el rey Josafat. ¿Por qué los admiro? Porque fueron hombres que en su reinado dependieron de Dios y no de sus fuerzas. Y a mí eso me impacta, ¿sí? Y eso ha sido beneficioso para mi vida. Me ha impulsado a eso, a depender de Dios y no de mis fuerzas. ¿Está aquí? Entonces, cuando hablamos del rey Asa, estamos hablando de un rey reformador. Voy a irme un poco más atrás para introducirlo a la historia. Resulta que el pueblo de Israel sufrió una división. Diga conmigo, una división. El pueblo de Israel sufrió una división después de que muere el rey Salomón. El rey Salomón muere y lo sucede su hijo Roboam. Roboam sube al reinado, ¿sí? Pero sucedió que había un hombre llamado Jeroboam que estuvo en el reinado de Salomón, y este personaje se rebeló contra el rey Salomón, tanto que el rey Salomón lo expulsó y él se fue a vivir a la región de Egipto
¿sí? Y cuando él se dio cuenta que el rey Salomón había muerto, regresó otra vez. Y al regresar, se encuentra que en el reinado está Roboam, hijo de Salomón. Entonces él llega con una propuesta y le dice al rey: rey, tu padre Salomón nos puso unas cargas muy duras, nos puso una tarea muy dura, así que te pedimos que tú, rey de turno, nos bajes un poco más las cargas. ¿Aló? Entonces Roboam, dice la Biblia, que fue y tomó consejo de los ancianos. Los ancianos, gente experimentada, gente que llevaba tiempo en el reinado, que tenía conocimiento de todo lo que tenía que ver con el reino, ¿sí? Que estuvieron en el reino de Salomón, y él les pide consejos. ¿Qué hago? ¿Qué le respondo yo a este señor? Y los ancianos le dicen: rey, bájele las cargas. Bájele las cargas, porque si usted le baja las cargas, ellos le van a servir siempre. Y él se va luego y toma el consejo de los jóvenes, los que se habían levantado con él, los que no habían estado en el reino de Salomón, los que no conocían el proceso, y les hace la pregunta: ¿qué le respondo yo a este hombre? Y ellos le dicen: rey, si su papá le puso cargas pesadas, usted póngales el doble. Póngales el doble. ¿Sí? Ese fue el consejo de los jóvenes. Entonces dice la Biblia que él tomó el consejo de los jóvenes antes que el de los ancianos, y les puso cargas pesadas, y de ahí hubo una división. Se rebelaron, ¿sí? Y de ahí es que usted ve que el reino de Israel se parte en dos: reino del norte y reino del sur. Amén. El reino del norte constaba de las 10 tribus de las 12 tribus de Israel. Esas 10 tribus conformaron el reino del norte. ¿Y quién lo dirigió? ¿Quién fue el rey de ese reino? Jeroboam, ¿sí? Pero hubieron 2 tribus que formaron el reino del sur, donde su rey siguió siendo Roboam. ¿Está acá? Roboam siendo el rey del reino del sur. Entonces, después de esta división, Roboam, como rey del reino del sur, muere, y a Roboam lo sucede su hijo Abías, ¿sí? Después que Abías muere, ahora entra el rey Asa, hijo de Abías. Pero ¿qué pasó en el reinado de Roboam? Roboam empezó a reinar muy bien, pero dice la Biblia que cuando él ya confirmó su reinado, entonces se apartó de Jehová y apartó al pueblo de Jehová. Así que condujo al pueblo a adorar a otros dioses, a poner lugares altos. Así que el pueblo en ese momento se pervirtió. Hay un pueblo pervertido, hay un pueblo que no está mirando al Dios de los cielos, hay un pueblo que le ha dado la espalda al Dios de los ejércitos y está adorando a otros dioses. Este es el estado del pueblo de Israel en ese momento. Y ahí es donde aparece el rey Asa, un reformador. Diga conmigo, un reformador. El rey Asa aparece en el mejor momento. ¿Por qué digo en el mejor momento, aunque era el peor? Porque Asa venía con la solución a lo que estaba pasando. Asa tenía la capacidad de establecer reformas que iban a hacer ver al pueblo otra vez a su Dios. Entonces Asa empieza su reinado reformando las cosas. ¿Qué empezó a hacer Asa? Empezó a quitar los lugares altos. Asa empezó a quemar, a derribar, a derrumbar las imágenes que habían, las imágenes de acera, ¿sí? Empezó a dañar todo esto, empezó a quitar todo esto, y aparte de eso, Asa ordena al pueblo de Israel que tienen que buscar al Dios de sus padres. Amén. Tienen que buscar al Dios de sus padres. Entonces, Asa entra haciendo una reforma que trajo buenos beneficios, una reforma que trajo buenos resultados al pueblo de Israel, una reforma que trajo buenos resultados al reinado de Asa. ¿Sí? Por eso yo digo que toda reforma que se hace
hablando ya de nosotros como hijos de Dios, sabiendo que diario tenemos que estar formando cosas en nuestra vida, en nuestro entorno, y todo eso va a traer un beneficio. Y ese beneficio es solamente y exclusivamente para nosotros mismos. Así que vale la pena reformar. La palabra reformar significa volver a formar. ¿Volver a qué? A formar, rehacer. Significa también modificar algo, por lo general, con la intención de mejorarlo. ¿Sí? También significa enmendar, corregir la conducta de alguien, haciendo que pone comportamientos o hábitos que se consideran censurables. Entonces, cuando usted determina ordenar su vida para Dios, cuando usted determina quitar de su vida y de su entorno lo que a Dios no le agrada, entonces usted se convierte en un reformador. Y esa reforma va a traer un beneficio a tu vida. Amén. No fuimos llamados al reino para ser igual a como éramos antes. Fuimos llamados al reino para mostrar la imagen del que es santo, santo, santo. ¿Sí? Para eso vinimos al reino. Si usted vino a Cristo para seguir igual, no tiene sentido. Usted vino a Cristo para ser una nueva persona. Porque sabes una cosa, la Biblia dice que el diablo vino para matar, para robar y para destruir. Pero Cristo vino para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Así que el diablo fue el que formó lo que tenía forma. El diablo vino a deformar lo que tenía forma. El diablo fue quien deformó tu vida, porque Dios le dio forma en Génesis. ¿Está aquí? Dios la ordenó, Dios le dio forma, y cuando Dios te creó, Dios dijo, de todo lo que Él creó, Él decía que creaba, por decir, los árboles, creaba los animales, y decía a Dios que era bueno. Pero cuando creó al hombre, dijo que era bueno en gran manera. Eso dijo del hombre. Así que Dios te creó un ser bueno en gran manera. Pero vino el diablo y te deformó. Pero después de que el diablo te deformó y me deformó, viene Cristo a darnos otra vez forma. Por eso dice la Biblia que solo por Cristo las cosas se mantienen en orden. ¿Está aquí? Así que si usted vino a Cristo, usted tiene que saber que el proceso de Dios con usted es formarlo. Volverlo a la forma que usted tenía antes. ¿Estamos acá? ¿Estamos aquí? ¿Vale la pena seguir a Cristo? Claro que sí. Con solo mirar mi vida y mirar tu vida y ver que tú no eres el mismo que eras años atrás, entiendo que Cristo sí da forma. ¿Sí? Porque si mi vida fuera la misma que era cuando no conocía de Dios, yo no invitaría a nadie al reino. Yo no invitaría a nadie a la iglesia, porque no tendría sentido. ¿Por qué invitamos a la gente a Cristo? Porque sabemos que en Cristo somos renovados. En Cristo somos restaurados. ¿Sí? En Cristo volvemos a tomar la forma que teníamos antes. Amén. Solo en Cristo. Así que hablábamos de que el pueblo iba en un declive comportamental, y allí aparece el rey Asa. ¿Sí? En medio de este caos aparece el rey Asa y empezó su reinado reformando las cosas. ¿Está aquí? Reformando las cosas. Ahora, si usted lee conmigo, por ejemplo, el capítulo 15, el verso 3 al verso 6, dice el capítulo 15, verso 3,
Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios. Claro, habían puesto su mirada en dioses falsos. Sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, él fue hallado de ellos. En aquellos tiempos no hubo paz, ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de la tierra. Dice el verso 6, y una gente destruía a otra, y una ciudad destruía a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Entonces, ¿cómo estaba el pueblo en ese momento? Estaba vuelto un caos. Pero allí aparece Asa. Allí aparece Asa para traer una ¿qué? Una reforma. Amén. ¿Qué trajo Asa? Una reforma. En el versículo 2, allí donde leímos, del capítulo 14, el versículo 2 dice, e hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios. ¿Qué hizo Asa? Lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios. A mí me impacta esto. Me impacta porque la vida de Asa marca una diferencia. La vida de Asa es una vida que te inspira. ¿Hay alguien aquí? Es una vida que te inspira. Si usted lee, por ejemplo, la vida del rey Acab, es una vida que usted no quiere ni siquiera saber de ella, porque fue un rey perverso, un rey que en su reinado no hizo nada que pudieras tú decir, yo quiero aprender de él. Pero cuando leemos la vida de Asa, uno dice, wow, este hombre hizo algo que agradó el corazón de Dios, y si este hombre hizo algo que agradó el corazón de Dios y Dios estuvo con él, yo puedo también hacer algo para agradar el corazón de Dios, para que Dios esté conmigo. ¿Está aquí? Asa fue un hombre, como dice ahí en el verso 2, hizo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios. ¿Por qué? Dice el verso 3, porque quitó. ¿Aló? Hizo lo bueno ante los ojos de Jehová su Dios porque quitó. No dice que porque Asa oraba mucho. ¿Está aquí? Dice que porque Asa quitó. ¿Quitó qué? Quitó todo lo que él sabía que a Dios le desagradaba. ¿Está aquí? Quitó todo lo que él sabía que estaba alejando al pueblo de Israel de Dios. Entonces lo que él hace es quitar todo esto para que el pueblo se vuelva a Dios. ¿Está aquí? Entonces, no podemos buscar a Dios sin quitar. ¿Aló? Hay gente que dice, pastor, yo busco mucho a Dios. Uy, yo mantengo orando todos los días, toda la noche. Yo no me paro, siempre soy arrodillado. Siempre estoy buscando a Dios. Déjeme decirle una cosa, que la forma de buscar a Dios no es solamente orando. La mejor forma de buscar a Dios es quitando. ¿Está aquí? Porque lo que tú quitas es lo que te está estorbando para acercarte a Él. Y si no lo quitas, por más que ores, no lo vas a encontrar. ¿Hay alguien aquí? Entonces es mejor quitar que orar. ¿Aló? Es mejor quitar que orar. No le estoy diciendo que la oración no sea buena y no podemos dejar la oración, porque eso es nuestro combustible para mantenernos. Pero no sirve de nada la oración sin quitar. Él agradó a Dios no porque oró, agradó a Dios porque quitó. ¿Está aquí? Y quitó lo que el rey anterior había permitido. Quitó lo que el diablo había traído. ¿Para qué? Para deformar. Y él vino a reformar lo que el diablo había deformado. Cuando tú decides darle forma a lo que el diablo ha deformado en tu vida a través del poder de Dios, tú eres uno que Dios dice, me agrado de ti. Me agrado de ti. Me agrado de ti. No podemos acercarnos a Dios sin quitar.
Yo quiero que le quede claro eso. No podemos acercarnos a Dios sin quitar. ¿Qué tenemos que quitar de nuestras vidas? ¿Qué tenemos que alejar de nuestra vida? ¿A qué tenemos que renunciar para acercarnos al Todopoderoso? Tenemos que quitar. Y eso fue lo que Asa hizo. Dice que agradó y que hizo lo bueno y lo recto porque quitó. Y ahí empieza a decir que quitó. ¿Qué cosas has quitado tú de tu vida? ¿A qué cosas le has dado muerte en tu vida? ¿Qué cosas has sacrificado solo con el propósito de agradar el corazón de Dios? Si tú no quitas, tú no serás uno que te encontrarás con Dios. Hay que quitar. Dígale al que tiene a su lado, hay que quitar. Yo no sé qué tienes que quitar de tu vida, pero hay que quitar si queremos encontrarnos con Dios. Hay que quitar para que un día el Señor diga, estás haciendo lo bueno y lo recto. ¿Sí? Y para que su poder y su presencia esté con nosotros. Amén. Hay que quitar. Un reformador, dígale al que tiene a su lado, un reformador. Tenemos que convertirnos en reformadores. Tenemos que convertirnos en reformadores. Ahora, esta reforma que hizo el rey Asa trajo como resultado número 1, restauración de la adoración. Wow. La reforma de Asa lo que hizo fue que la adoración de Israel se restaurara. Porque en el momento la adoración que estaban ellos ofreciendo, Dios no la estaba recibiendo porque no iba dirigida a ellos. ¿Está aquí? Entonces la reforma de Asa, lo primero que hace es restaurar la adoración. Y si hay algo que tenemos que restaurar en la iglesia de Cristo, se llama la adoración. Y si no restauramos la adoración, que es lo único que tenemos para ofrecerle a Dios, estaremos desconectados de Él. Y cuando hablo de restaurar la adoración, no estoy hablando solamente de los que cantan aquí, estoy hablando de cada uno en particular, porque todos somos adoradores. ¿Cómo estás adorando a Dios? ¿Cómo estás adorando a Dios? ¿En qué dirección va tu adoración? El pueblo de Israel había dejado de adorar al Dios Todopoderoso y se había ido en pos de dioses extraños. ¿Sí? Y eso fue lo primero que el rey Asa hace, restaurar la adoración. Y el restaurar la adoración hizo que el pueblo se volviera a conectar con Dios. No hablemos de presencia si no restauramos la adoración. No podemos hablar de presencia, no puede haber presencia si no restauramos la adoración. ¿Está aquí? Cada uno, no piense, quizás muchos de ustedes están diciendo, sí, baje a este. No, mírese usted, porque usted es un adorador. Usted es un adorador, es que no solamente adoramos cuando venimos aquí. Nuestra vida misma debe ser adoración para Dios. Debe ser una adoración para Dios. Se restauró la adoración en Israel. Así que volvieron a elevar a Dios olor fragante. Volvió a subir incienso a la presencia de Dios, que hacía más de 40 años no percibía a Dios olor fragante. ¿Sí? Asa me impacta por un hombre que volvió a conectar al pueblo con Dios. Y si estamos aquí liderando y el propósito es conectar al pueblo con Dios, empaquemos y nos vamos. Porque no tiene sentido. No tiene sentido llevar un rótulo de pastor, de apóstol, de profeta, de lo que usted quiera, si el propósito no es conectar al pueblo con Dios. Y para conectar al pueblo con Dios hay que quitar. Porque a veces decimos, vamos, y es que allá no se siente presencia, ajá, y cómo has venido cargado de tantas cosas que no quieres quitar de tu vida y quieres presencia. No fluye la presencia, ¿sí? No fluye la presencia. Entonces, mis amados, tenemos que restaurar la adoración. Tenemos que restaurar la adoración en nuestras casas. ¿Cuántas veces
tú dedicas el tiempo a adorar a Dios en tu casa? ¿Cuántas veces? Quizás muchos de ustedes pasan la semana y solamente adoran cuando vienen aquí. Porque en la casa nunca sacan el tiempo para adorar al Dios de la gloria. ¿Sí? Por eso en tu casa no se respira presencia. ¿Aló? Por eso en tu casa no se respira presencia. Porque desde casa tenemos que restaurar la adoración. Desde casa. Desde casa tenemos que ordenar lo que tengamos que ordenar para que la adoración a Dios sea genuina y no tenga ningún tipo de impedimentos. ¿Sí? Tenemos que restaurar la adoración. No podemos establecer un ambiente de adoración en casa si siempre nos mantenemos con vulgaridades en nuestra boca. No puedes adorar a Dios, no puedes generar un ambiente de adoración si lo que sale por tu boca son vulgaridades, si lo que sale por tu boca son renegar y renegar y contender con la gente. No puede haber adoración, tenemos que quitar. Dígale al que tiene a su lado, tenemos que quitar. Tenemos que quitar porque la presencia de Dios es el mejor regalo que tenemos como hijos. Mi presencia irá contigo. No podemos vivir una vida cristiana alejados de su presencia, alejados de su gloria. Pero para ello tenemos que quitar. Y ese quitar trae como resultado restauración de la adoración. ¿Es aquí? No podemos adorar a Dios con corazones resentidos. No podemos adorar a Dios con corazones que alberguen odio. No podemos adorar a Dios así, estamos mintiéndonos a nosotros mismos y lo que estamos haciendo es un show. Quitemos, quitemos. Y a su nombre. O sea que la adoración cambió a causa de la reforma. ¿Está aquí? La adoración cambió a causa de qué? De la reforma. Número 2. El pueblo se volvió a Dios. El pueblo se volvió a Dios. Porque el rey ordenó a todo Judá que buscaran a Dios. ¿Sí? Les ordenó que buscaran a Dios. ¿Qué les ordenó? Que buscaran a Dios. Y vuelvo y le digo, buscar a Dios no tiene que ver con lo mucho que oro. Buscar a Dios tiene que ver con lo mucho que quito. Mi cercanía a Dios no depende de lo que digo. Mi cercanía a Dios depende de lo que quito, porque lo que hay en mí es lo que impide que me acerque a Él. Y puedo hablar mucho, pero si no quito, no me acerco. Y lo que te estoy hablando hoy es lo que he aprendido del rey Asa, porque el propósito del rey Asa era conectar al pueblo con Dios. Y si hoy tú no decides ser un reformador de tu propia vida, tú no vas a tener un encuentro con Dios. Tiene que haber reforma. Tiene que haber reforma. ¿Está aquí? El propósito de la reforma es buscar a Dios. No más. El propósito de la reforma es acercarme a Dios. ¿Está aquí? Vamos al capítulo 15, verso 7, en adelante. Capítulo 15, verso 7. Aleluya. Capítulo 15, verso 7 dice, pero esforzaos vosotros y no desfallezcáis, y no desfallezcan nuestras manos, pues hay recompensa para vuestras obras. ¿Entendió eso? No desfallezcan. ¿A qué? A quitar. No desfallezcan. Si hay que quitar, quite, porque hay recompensa. ¿Está aquí? Si usted tiene que quitar, quite. Si tiene que sacrificar, sacrifique, porque de parte de Dios hay recompensa. ¿Sí?
Eso no es fe, eso son obras. El quitar tiene que ver con obras. Y la obra es la que le da una veracidad a tu fe. Porque la fe sin obra es un cadáver. Entonces, cuando usted decide quitar de su vida todo lo que desagrada a Dios, usted está haciendo obras para darle vida a su fe. ¿Sí? Para darle vida a su fe. Entonces, dice, fortalezcanse, porque compensa a vuestras obras. Cuando oyó Asa las palabras del profeta, o de la profecía de Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo. ¿Qué cobró? Cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín. Y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Después reunió a todo Judá y Benjamín, y con ellos los forasteros de Efraín y Manasés y de Simeón, que muchos de Israel se habían pasado a él, viendo que Jehová su Dios estaba con él. Dice el verso 10, se reunieron pues en Jerusalén en el mes tercero del año 15 del reinado de Asa, y en aquel mismo día sacrificaron para Jehová del botín que habían traído 700 bueyes y 7,000 ovejas. Entonces prometieron, oiga bien, entonces ¿qué? Prometieron, wow, solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo corazón y de toda su alma. Que cualquiera que no buscare a Jehová, el Dios de Israel, muriese, grande o pequeño, hombre o mujer. Y juraron a Jehová con gran voz de júbilo, al son de trompetas y de bocinas. Todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque de todo corazón juraban y de toda su voluntad lo buscaban, y fue hallado de ellos, y Jehová les dio paz por todas partes. ¿Usted está vivo, iglesia? Buscar a Dios tiene un beneficio. Tiene un gran beneficio. Dice la Biblia que Asa, después de que escuche estas palabras, cobró ánimo y empezó a quitar. Y empezó a quitar, y empezó a quitar. Luego de quitar, sacrifica para Dios. Y luego de sacrificar, le dice al pueblo, hay que hacer un juramento. Esto no puede seguir así. Hay que comprometernos con Dios. Wow. Hay que comprometernos con Dios. Hay que hacer un juramento. ¿Cuál juramento? De que vamos a buscar a Dios. Hay que proponernos buscar a Dios. Amén. Hay que proponernos. No crea que el Espíritu Santo es el que le va a decir, búscame. No crea que el Espíritu Santo es el que le va a poner el ánimo. No, usted tiene que proponerse buscar a Dios. Yo tengo que proponerme buscar a Dios. La carne es débil, pero el Espíritu está dispuesto. Así que el rey Asa lo que está haciendo es conducir al pueblo a una sola cosa, y es a buscar a Dios. Y en esta mañana yo vengo como el rey Asa a decirte, nos tenemos que comprometer a buscar a Dios. Porque no tiene sentido ser cristiano si no hay una búsqueda de su presencia. Tenemos que buscarlo. Y dice la Biblia que todo el pueblo se agradó de este juramento. Todo el pueblo se comprometió a esto y dijo, vamos a buscar a Dios. Yo no sé cuántos están conmigo en esta mañana y dicen, pastor, yo me uno a eso. Vamos a buscar más a Dios. Vamos a meternos más con Dios. Vamos a quitar lo que haya que quitar con tal de encontrarnos con su presencia. Yo no sé cuántos se unen en esta mañana. ¿Sí? Porque sabes una cosa. Asa dijo, el que no busque a Dios. O sea, esto era un compromiso del pueblo. Y el que se negara a este compromiso, dijo Asa, no tiene sentido de que viva. Eso es fuerte.
Eso es duro. ¿Sí o no? El que no quiera buscar a Dios, que muera, sea hombre, mujer, niño o adulto, que muera. Eso dijo el rey Asa. ¿Está aquí? Porque cuando se trata de buscar a Dios, iglesia, se requiere de que cada uno se disponga y se proponga. Porque cuando 5 quieren buscar a Dios y hay uno que no, termina siendo esa persona un atraso. ¿Sí? ¿Está aquí? Pero en este llamado no es a que usted sea un atraso, es a que usted se una a buscar a Dios. ¿Sí? Se una a buscar más de Dios, a meterse más con Dios, a quitar lo que tenga que quitar. ¿Sí? Yo creo que si Asa viniera en este tiempo con estas mismas palabras, yo creo que de la iglesia de Cristo hubiera un entierro masivo. ¿Está aquí? Yo creo que hubiera más entierro que en la pandemia. Porque si hay algo que la iglesia del Señor ha dejado es de buscar a Dios. No nos digamos mentiras. Porque buscar a Dios no es venir un domingo. Buscar a Dios tiene que ver con quitar todo lo que me impide su presencia. Buscar a Dios tiene que ver con apartarme de todo lo que desagrada a Dios. Buscar a Dios tiene que ver con una vida rendida a Él. Buscar a Dios tiene que ver con generar un entorno agradable en mi hogar, en mi casa, en mi familia, en la iglesia y en todo lugar donde esté. Eso tiene que ver con buscar a Dios. Buscar a Dios no tiene que ver con oración solamente. Porque hay gente que ora mucho y ora hasta bonito. Hay gente que ora hasta bonito. Y usted dice, esa persona ora tan bonito que Dios baja ahí mismo y lo escucha. O sea, un parlamento, un verbo tan bonito que uno dice, wow. O Dios está ahí o Él está arriba. Pero cuando usted va a ver a veces la vida, se da cuenta de que hay tantas cosas que no dejan que su oración pase del techo. Aunque ore, muy bonito. No se trata de orar, se trata de quitar. Y en esta mañana vengo a decirte, iglesia, tenemos que buscar a Dios. Tenemos que comprometernos a buscar a Dios. La carne no te va a dejar buscar a Dios, pero tu espíritu está dispuesto. La carne no te va a dejar orar porque la carne dice, no, tengo sueño, tengo cansancio, tengo esto. Pero el espíritu te está diciendo, busca. Porque dice la Biblia que el que vive según el espíritu vivirá. Pero el que vive según la carne, ¿qué? Morirá. Así que cuando usted sigue los pasos de la carne, eso lo prediqué el domingo y usted lo sabe. Usted va a morir. Y no le estoy diciendo que se va a morir y se partió de esta tierra. Va a morir espiritualmente. Porque que no tiene relación con Dios, aunque esté vivo, aunque tenga fama de estar vivo, está muerto. Eso dice la Biblia. Quien no tenga relación con Dios, quien no tenga su espíritu avivado a través del Espíritu Santo, está muerto espiritualmente. Y la iglesia de Cristo no está para estar muerta espiritualmente, porque Él vino fue a darnos vida y vida en abundancia. Antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Cristo vino fue a darnos vida. ¿Y por qué todavía hay cristianos muertos, distanciados de Dios? Que su vida cristiana se basa solamente en congregarse un domingo. Pero en el resto del tiempo nunca tienen relación con Dios. Nunca tienen relación con su palabra. Nunca tienen una vida de cambio, de agradar a Dios, de quitar las cosas que saben que no son agradables. ¿Está aquí? Vamos a buscar a Dios, iglesia. Vamos a buscar a Dios. Porque yo creo que Él se deja hallar de los que lo buscan. Pero de los que lo buscan de todo corazón. Alabado sea su nombre. Todos prometieron que iban a buscar a Dios. Todo esto hizo que Asa se volviera tan dependiente de Dios. Y es otro aspecto de la vida de Asa que me encanta. Asa fue un hombre dependiente de Dios. ¿Sí? Asa fue un hombre y se nos fue el tiempo. Como dice el pastor Juan Carlos, ¿paro o sigo? Se nos fue el tiempo.
Pero Asa fue un hombre dependiente de Dios. Un hombre que tenía tanta confianza en Dios y Dios siempre respondía a su confianza. Dios siempre respondía a su confianza. Y voy a terminar rápido, voy a ir rápido para terminar. Dios siempre respondía a su confianza. Dice la Biblia que el ejército de Asa era de 580,000 soldados. Pero ante ese ejército, contra ese ejército de Asa, vino un ejército de 1,000 soldados y con caballos numerosos y con armas poderosas. Vinieron contra un ejército de 580,000, un ejército de 1,000,000. Pero dice la Biblia allí donde leímos que Asa en ese momento no se atemorizó. Asa clamó a su Dios. Y cuando él clamó a su Dios, Dios obró. Y el ejército que venía en contra de él tuvieron que huir. Y antes Asa con 580,000 tuvo que perseguir a 1,000,000. Pero porque creyó, porque confió en su Dios. Amén. Él confió en su Dios. Y eso es lo segundo que te quiero decir en esta mañana. Y te quiero llevar a que tú confíes más en Dios. Que tú confíes más en Dios. Le voy a contar algo rápidamente. En algún momento fui a renovar un curso de trabajo en alturas. ¿Sí? Trabajo seguro en alturas. No sé cuánto ha pasado, Juanca lo sabe. Y fuimos a renovar el curso. Y allí en el campo de entrenamiento había una estructura más o menos de unos 20-25 metros de altura que usted la subía escalando, ¿sí? Pero tenía que descender por un lazo. Entonces, ¿qué pasaba? Que usted llegaba a la cima de la estructura, eso hacía parte del entrenamiento, y usted allá le ponían un arnés, subía con un arnés, y había un lazo. Y usted tenía que descender por ese lazo con un elemento que se llama freno y otro que se llama el descendedor, ¿sí? Entonces recuerdo que un compañero subió con su arnés y llegó a la cima y entonces ahí está el lazo, él se amarra del lazo con el arnés y se suelta, pero no se soltó del todo, se agarró de la estructura. Preste atención, se agarró de la estructura, ¿sí? Y era amarrado del lazo, pero sostenido en la estructura. Y el instructor le decía, si se suelta, se mata. El instructor sabía que él estaba amarrado del lazo y estaba seguro. Pero él le decía, para meterle miedo, le decía, si se suelta, se mata. Imagínense ahí colgado. Y el instructor ahí pegadito, si se suelta, se mata. Y él ya cansado y amarrado del lazo, pero no quería confiar en el lazo. Él quería confiar en sus fuerzas. Porque somos muchas veces en lo que no tenemos dominio y control, ¿sí? No depositamos nuestra fe. Y tenemos que tener el control para que Dios lo tome, ¿sí? Y eso tiene que ver con depender de Dios. Depender de Dios es cuando yo decido no tener el control de mi vida para que sea Dios quien lo tenga. ¿Hay alguien aquí? Entonces, él la estructura sostenido, ya está cansado. Ya está cansado, ya está que se suelta. Pero él no confiaba en el lazo. ¿Sí? Y así a veces hay muchos de nosotros, sostenidos en nuestras fuerzas. En nuestra fuerza. Y estamos a reventar, pero no queremos confiar en Dios. ¿Sí? Y él estaba a reventarse ahí, el instructor le decía, si te sueltas te matas. Y los de abajo, los compañeros le gritamos, suéltese, suéltese. Y él, oiga, hasta que ya no aguantó más y se soltó. Y cuando él se soltó, se dio cuenta que el lazo sí lo podía sostener. ¿Es aquí? Y ya se sintió sostenido por el lazo. Sintió esa paz, esa tranquilidad, hasta sonreía. ¿Sí me entiende? Entonces, el lazo representa la fuerza de Dios.
El instructor representa la voz del diablo, que siempre te dice, no te sueltes de la estructura. ¿Qué vas a confiar en Dios si Dios te ha tirado? ¿Pero qué vas a hablar de fe si mira que esa es la voz del enemigo? ¿Sí me hago entender? Pero hay momentos que Dios mismo te permite tanta presión que o te sueltas o te sueltas. ¿Está aquí? Él se soltó no porque quería soltarse, se soltó porque no resistía más. Y hay momentos en nuestra vida que sentimos que no resistimos más. Y es ahí donde le entregamos el control a Dios y le decimos, Señor, haga como usted quiera. ¿Sí? Cuando vemos que ya no podemos más, que nuestras fuerzas ya no dan para más, le decimos, Señor, le entrego el control. ¿Está aquí? Entonces lo que estás viviendo no es para que a través de eso te mueras. Dios lo que quiere es que te sueltes en Él. Que te sueltes en Él. Que sueltes el control en manos de Dios. ¿Sí? Cuando Él se soltó en el lazo, miraba para abajo y como quien dice, ahora sí estoy tranquilo. Se dio cuenta que el lazo sí lo podía sostener. Hay bendiciones para tu vida que no las vas a vivir ni a experimentar hasta que no te sueltes de la estructura. ¿Está aquí? Si no te sueltas de la estructura, vas a mantener bendiciones retenidas. Vas a mantener experiencias con Dios retenidas. Porque Dios está buscando hombres y mujeres que le crean. Y que pongan su confianza en Él. ¿Está aquí? Tus fuerzas un día van a flaquear. ¿Está aquí? El mismo Moisés, siendo el siervo de Jehová, levantaba sus manos. Y mientras la levantaba, el pueblo prevalecía. Pero cuando la bajaba se cansaba, entonces prevalecía el enemigo. Nuestras fuerzas no sirven de nada ante un mundo que nos presiona. Nuestras fuerzas no sirven de nada ante lo que dice la Biblia, que tendremos aflicciones. Nuestras fuerzas no sirven de nada porque Él dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad. ¿Pero qué? Confiad. ¿Tendremos aflicciones? Sí. Es que no vinimos al Evangelio para caminar levitando. Vinimos al Evangelio para salvación. Y en este transitar, mientras Cristo viene, tendremos aflicciones. Pero hay uno que nos dice, confía. Suéltate de la estructura. ¿Estás pasando por aflicción? Suéltate de la estructura, porque la aflicción es simplemente para que tú confíes más en mí. ¿Sí? Para que me entregues el control. Amén. Entonces, este muchacho vivió esta experiencia. Y eso me dejó una enseñanza. Y es la que le acabo de compartir. Suéltate, dígale que tiene a su lado, suéltate de la estructura. Asa, voy terminando, reinó 41 años. ¿Cuántos? 41 años. De los 41 años que reinó el rey Asa, 35 años de esos 41, él se mantuvo confiando en Jehová de los ejércitos. 35 años, donde él cualquier amenaza, Señor, yo confío en ti, y Dios obraba. ¿Sí está aquí? 35 años, pero de repente, en el año 35 de su reinado, algo cambió, algo pasó, que las cosas cambiaron. ¿Sí? ¿Qué pasó en la vida de Asa? Resulta de que vino un ejército contra él y lo sitió. ¿Sí? Le cerró la entrada y la salida. Cuando él ve esto, de hecho ese ejército que vino contra él se alió con otro ejército. Venían dos ejércitos unidos contra el rey Asa. Le cerraron la entrada, él no podía entrar ni salir, nadie podía ni entrar ni salir de la ciudad. Y Asa, ante esta presión, ¿sabe qué hizo? Asa lo que hizo fue llamar al rey que estaba aliado con este rey que vino en contra de él, lo llamó. Y aparte de llamarlo, ¿sabe qué hizo? Sacó de los tesoros del templo de Dios. Wow.
de la casa de Dios, los tesoros, los sacó y se los envió como presentes a este rey. ¿Para qué? Para que este rey quitara su alianza con este otro y se uniera con él. ¿Está aquí? Así que Asa en este momento, un hombre que confiaba tanto en Dios, un hombre que solamente abría su boca y Dios lo respaldaba porque él confiaba en él, ahora está viviendo un momento de tanta presión que él baja su confianza de Dios y la pone en el hombre. Y quiero que me preste atención porque con esto termino. Él baja su confianza de Dios y así como Asa, a través de la reforma que hizo, a través de confiar en Dios, vio buenos resultados. Cuando él baja su confianza de Dios, también todo le cambia. ¿Sí? Todo le cambia. En la vida de Asa todo cambia. Ahora, el rey que vino, el rey que él le mandó el presente, le aceptó, dijo, sí, está bien, yo me voy a aliar contigo. ¿Sí? Me voy a aliar contigo. Entonces dice la Biblia que el otro rey se fue y lo dejó tranquilo. Pero ahí hay algo importante, iglesia, y es lo que le quiero compartir. Número uno. Ay, Dios. Asa no se olvidó, Asa se olvidó de que Dios lo había librado de un ejército de 1.000.000 y él con 580. Se olvidó de todo eso, ¿sí? Se olvidó de todo eso y ahora él dice, no, esto está muy duro, yo voy a negociar con este rey. Y esta alianza de Asa con este rey trajo su destrucción, su perdición, ¿sí? Después de que Asa toma alianza con este rey, ¿sí? ¿Qué pasó? Dios quitó su respaldo. Dios quitó su apoyo, ¿sí? ¿Por qué? Porque Asa decidió creer en el hombre antes que creer en Dios, ¿sí? Pero me llama la atención, preste atención, el Dios le envía a Asa 2 profetas. Dios le envía a Asa 2 profetas, ¿sí? El primero se lo envía y le dice a Asa, lo voy a leer porque esto es importante. El primero se lo envía y le dice, mire esto. Le dice, en el versículo 16, el capítulo 16, que dice, en el año 36 del reinado de Asa, subió Baasa. No, eso no es. Versículo 7, en aquel tiempo vino el vidente Ananí a Asa, rey de Judá, y le dijo, por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. ¿Sí? Dice el verso 8, los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo, con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, ¿por qué te apoyaste? Dice, con todo, porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos. ¿Sí? Entonces, cuando usted se da cuenta, mira que Dios le manda 2 profetas. El primero se lo manda a hacerle una advertencia. Diga conmigo, una advertencia. Y fue que el Espíritu vino sobre Azarías. En el capítulo 15. Vino el Espíritu sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo, oídme, Asa y todo Judá y Benjamín. Dice, Jehová estará con vosotros, si vosotros estuviereis con él. Y si le buscareis, será hallado de vosotros. Mas si le dejare, él también os dejará.
muchos días, bueno, eso ya. Entonces, hay una advertencia. Cuando viene el espíritu sobre Azarías, todo estaba bien en la vida de Asa. Todo estaba bien, nada estaba mal. Y Dios, que sabe el mañana, ¿aló? Le envía una advertencia y le dice: si ustedes no se apartan de mí, van a seguir en victoria. ¿Sí? ¿Por qué Dios me viene a advertir esto si todo está bien? No hay peligro de nada. Asa no estaba viendo peligro de nada. Él lo que está disfrutando es de las bondades de Dios, del poder de Dios. Pero Dios, que sabe el mañana, le está advirtiendo a Asa: permanezca en mí, siga confiando. ¿Sí? Siga confiando. Hay advertencias, iglesias, que Dios te manda, no porque las cosas estén mal, sino porque mañana se pueden poner peor. Y Él te advierte antes. ¿Sí? Primero le manda una advertencia, pero luego con el profeta Ananí le manda una sentencia. ¿Aló? Y le dice: por cuanto te apoyaste en ese rey, ahora va a pasar esto. Entonces, cuando usted no presta oído a una advertencia de Dios, prepárese para una sentencia. Las advertencias de Dios es para evitarnos fracasar. Las advertencias de Dios es para evitarnos irnos al hueco. Las advertencias de Dios es para que nos mantengamos en victoria. Y Él le está advirtiendo. Él no se percató de esto. Luego viene lo que viene, se apoya en este rey y hasta ahí llegó. Ahora, cuando Asa, dice la Biblia que enfermó de muerte, muy grave. ¿Aló? Muy grave, enfermó de muerte. Allí le dice en el verso 16... ¿por qué me entregaron tan tarde hoy, hombre? Dice: mas he aquí, los hechos de Asa, primeros y posteriores, están escritos en el libro de los reyes de Judá, de Israel. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. ¿Escuchó eso? El hombre que antes tenía toda su fe y su confianza en Jehová, ahora se enferma y no se percata de orar, no se percata de buscar a Dios. Vamos a poner los médicos, porque ya su mente se había bajado de lo celestial y se había puesto en lo humano. Ya Asa pensaba que todos sus recursos venían del hombre y no de Dios. Entonces buscó ¿a quién? A los médicos. Pero mire lo que dice: y durmió Asa con sus padres y murió en el año 41 de su reinado. Y lo sepultaron en los sepulcros de sus padres. Ya usted lo sabe. Bueno, pero el punto acá, ¿cuál es? El punto acá es que tú hoy puedes decir: yo confío en Dios. Yo tengo toda mi confianza puesta en Dios. Yo dependo de Dios. ¿Sí? La Biblia dice que el que esté firme mire que no. Para eso son las advertencias de Dios. ¿Sí? Y Él le manda una advertencia: Asa, ojo, fortalezca si puede aún más su confianza en mí. Asa, si usted se aparta de mí, yo me voy a apartar de usted. Asa, si usted me busca, me va a encontrar. Esa era la advertencia. ¿Sí? Pero él no acató esta advertencia y luego le viene una sentencia. Yo no quiero ser uno que recibe una sentencia de Dios. Quiero acatar su advertencia. ¿Sí? Muchas veces Dios te advierte algo y te dice: hombre, ordena tu vida. Hombre, arregla lo que tengas que arreglar. Una advertencia, porque quizás Dios sabe el mañana cómo va a ser. ¿Sí? Hombre, aléjate de tal lugar, aléjate de tal persona. Advertencia. Pero después tú no acatas eso y terminas tú fracasando y después dices: Señor, tú eres malo, ayúdame. Él dice: yo te lo advertí. ¿Sí? Si no acatas la advertencia, tendrás que escuchar una sentencia. Y las sentencias no son buenas. Amén. Póngase sobre sus pies y vamos a terminar de este modo por el tiempo. Y solo quiero decirte, hay unas características para los que confían en Dios. Cuando alguien quita su confianza de Dios, óigase bien, termina como el rey Asa. ¿Sí? ¿Cómo terminó Asa? Mire lo que dice el verso 10. Entonces
Se enojó Asa. Se enojó Asa contra el vidente, contra el profeta, y lo echó en la cárcel porque se encolerizó grandemente a causa de esto y oprimió Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. Asa, el rey tranquilo, el rey calmado, el rey que veía las bondades de Dios, el poder de Dios, ahora mire su comportamiento. Cuando usted deja de confiar en Dios, ¿sí?, hay unas características que nos dan a conocer cuando alguien confía y cuando alguien no confía en Dios. Y se llama intolerancia. La intolerancia, la rebeldía y la agresión son típicos de alguien que no confía en Dios. ¿Sí? Porque cuando hay alguien que confía en Dios, usted va a ver a esa persona calma, es pacífico, tolerante, reposo en su espíritu, en su alma. ¿Sí me hago entender? Está viviendo lo que está viviendo, pero está reposado. ¿Por qué? Porque él sabe en quién confía. ¿Sí? Cuando usted ve a alguien desesperado, angustiado, usted no está confiando en Dios. Espera en Dios, dijo David. Espera en Dios porque aún he de alabarle. Así que, iglesia, en esta mañana lo que quiero terminar contigo es que te lleves esto al menos a tu casa. Si tú te vuelves un reformador de tu propia vida, tú verás el poder de Dios sobre ti. Si tú te vuelves alguien que confíe plenamente en Dios, que suelte su vida en Dios y confíes plenamente en Él, tú vas a ser uno que no tendrás que pelear, porque Dios peleará por ti. Amén. No tendrás que matarte, no tendrás que angustiarte, Dios peleará por ti. Ahí es donde Él dice, está quieto y conocer que yo soy Dios. Pero necesitamos confiar en Él. Y yo quiero terminar con esta canción. Y oramos en esta mañana, porque en este día alguien tiene que irse confiando más. Alguien tiene que irse como un asa, con el propósito de reformar su vida y su entorno. En esta mañana alguien tiene que disponerse a buscar más de Dios. ¿Sí? Alguien tiene que decir, yo me voy a proponer buscar más de Dios. Yo me voy a proponer entregar mi vida más a Dios. Yo me voy a proponer. Yo quiero que nos propongamos como pueblo de Dios a buscarle más. Cierra tus ojos y oramos en esta noche, en esta mañana. Aleluya. No desmayes cuando esperas a que llegue la respuesta, pues vendrá, sí vendrá. Así es. Pues son fieles sus promesas, cumplirá con su palabra, Él nunca fallará. Yo lo creo, Señor. La luz brilla en las tinieblas y rompe las cadenas, destruye la opresión. Él es el Si quieres, levántale tus manos al Rey si tú le crees a Él. mi Dios y Redentor.